alguno le falta ahí. Tremores de, como cuando estamos con frío que te da, así. Puede ser tremores de la cabeza, o los músculos de la cabeza, en las manos siempre así. ¿Cuál es la diferencia? Que en una se pierde la conciencia, no. Que en una se pierde la conciencia, no. No se puede perder la conciencia. En las dos. Ah, es en el síncope. En el síncope es donde no se Es el pierde. desmayo, también se pierde la conciencia. Oye, ¿cuál es la diferencia de síncope con esto de aquí? No sé, según yo era eso. ¿Ah? La educación se levanta como si nada después del desmayo. Es que Uno se desmaya, cayó. Ah, ¿y aquí? Se atacan todos los tumores musculares. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre estos? La conversión no es cuando pasa esporádicamente, la epilepsia es cuando... Oye, me dio, convulsioné y al día siguiente me dio normal. La epilepsia ya es un cuadro clínico con saltos una vez por semana, cada 15 días. Es reincidente esa. Ya se convierte en un cuadro reincidente. ¿Qué habla que es? Algo ahí, nunca había histórico, le dio una infección, algo, dilatación, algo y le dio la confusión. Ahora, si ya es toda la semana, algo de una cirugía, etcétera, etcétera, ya se llama eso. Ah, sí. Calambres es exactamente lo mismo, la diferencia es en la frecuencia. Eso le dio algún momento, aquí ya se llama así. Trata de comer, pues no lo tratar. Entonces el animal trata de comer, pero la comida se le cae por la boca. O por ejemplo, digamos, ustedes ven el verde y hizo la presión, pero no pudo tragar, la comida se le quedó en la boca, no logra hacer de. ¿Ah? Miastenia gravis, esa puede ser una. ¿Pero claro estos? ¿Sí? Estos están relacionados con los pares craneales, ¿verdad? Los músculos dijeron al principio, ¿verdad? Recuerden que los pares craneales comandan el olfato, el sabor, ¿verdad? Todo lo que es los movimientos de la boca, de la lengua, a la hora de comer, a la hora de tragar, participan varios, participa el facial, el glucoso, el principalino, el vago, ¿verdad? Pues ahí, ya lo que dice uno no lo. ¿Por qué Marcos se queda aquí con asterisco? Porque yo puedo tener una ceguera de origen central o puedo tener una ceguera desde el globo ocular o desde el nervio óptico. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una ceguera producto de una catarata que no tiene nada que ver con el sistema nervioso central, ¿verdad? Que no tiene nada que ver ni con el nervio óptico ni con. ¿Me puede cuáles son las partes del cerebro que se encargan de fabricar la visión? ¿Ah? No. ¿El occipital? ¿Bien? Ya dije el occipital y está que acá el parietal. Pues digo, yo puedo tener una ceguera porque la córnea está turbia, el humor acuoso, algo, y el proceso propio del ojo. Pero también puede haber una ceguera de lesión del nervio óptico, o también puede ser una ceguera desde. Y ustedes recuerdan cuál es el camino, ¿verdad? O sea, el nervio óptico le comunica a quién recuerda. Con el. Al quiasma le pasa al tracto, y el tracto le pasa al pedúnculo, y el pedúnculo le pasa al folículo, y el folículo le pasa al córtex, ¿verdad? Entonces, en algún de todos los procesos, si alguno falla, puede tener una ceguera. Pero claro, pues tomen eso en cuenta. Eso de aquí. ¿De quién? Exactamente. Pues, se supone que yo tengo que tener los dos ojos con miosis o con midriasis, ¿verdad? Pero si tengo uno con miosis y otro con midriasis, se llama. Pero una pupila dilatada y la otra pequeña.
digamos, supongamos que estoy en un ambiente con mucha luz, que la pupila debe estar con miosis y me encuentro con miosis, o en un lugar oscuro que se supone que debería estar la pupila dilatada, me encuentro con miosis. Pues, normalmente es miosis midriasis, pero patológicamente depende del entorno de luz o que alumbra el ojo que se ve alterado. Estrabismo. Disco, pero de fuera, ¿verdad? Hacia adelante. Entonces, palpebral. Eso puede ser parte de la fiebre natural. Párpado, caído, ¿verdad? Y el nistagmo. ¿Qué es el nistagmo? Movimientos del globo ocular, ya sea para arriba, para abajo o semicircular, ¿verdad? Boca abierta, parálisis facial, lengua flácida y el ojo presente. ¿Y eso de aquí? Entonces, lo que estoy citando son terminologías o síntomas que se utilizan en el sistema nervioso central para reportar enfermedades. ¿Ah? Delirios. ¿Estaban de qué? Ajá. Y es que, por ejemplo, a veces cambia de lado por la sensación, pero a veces es porque pasa, que la otitis tiene que ser externa. Depende de la severidad, pasa a oído medio o a oído interno. Entonces, a veces esa postura es solo la incomodidad o que ya llegó a la parte más interna. Entonces, ahora sí, ¿cómo pueden llegar los patógenos al sistema nervioso? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, estamos hablando del sistema nervioso central. Recuerden que tiene que pasar la unidad hematocefálica, las meninges para poder llegar. Entonces, muchos de los patógenos, ustedes recuerdan, los macrófagos y los linfocitos, básicamente, ¿qué hacían los macrófagos? ¿Recuerdan? Fagocitar. Y recuerdan que aquel proceso hablábamos de que cruzaban como un taxi, ¿verdad? Entonces, muchos virus o bacterias pueden llegar al sistema protozoario, pueden llegar al sistema nervioso central aprovechándose del traslado de los macrófagos. Entonces, aquí es un traumatismo directamente, por ejemplo, ¿verdad? Que viene el golpe, fractura hueso, queda la cavidad craneal expuesta, entra la bacteria o el virus como tal, ¿verdad? Este de aquí, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes recuerdan la red admirable, ¿verdad? Pues se supone que la red admirable está conectada con todos los vasos sanguíneos de la nariz y el cielo de la boca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, una lesión, resulta que me clavé un clavo en el cielo de la boca, por ahí queda la bacteria, entra vaso sanguíneo, puede llegar a las redes admirables y instaurarse una infección, un absceso, por ejemplo, en hipófisis o inclusive hipotálamo bajo esta vía, ¿verdad? Por ahí cuentan, más adelante creo que está, pero se reporta abscesos hipofisiales, ¿verdad? Que es una pelota de pus a la par o dentro de la hipófisis. Entonces, la literatura reporta, por ejemplo, que la presencia de abscesos hipofisiales interneros, ¿han visto la tabletilla que les ponen para citarlos? Entonces le ponen la tableta, esa tableta cada vez que la mueven lesiona la mucosa nasal. A partir de ahí entran bacterias que llegan y instauran un absceso hipofisial. ¿Por qué? Porque se dice que hay una cercanía o una conexión entre la red admirables y los vasos sanguíneos dentro de la nariz y el cielo de la nariz. Entonces, por cercanía. ¿Ah? Un descorne también, exactamente. O si ustedes recuerdan, por ejemplo, ¿cuál es la dinámica de los herpesvirus? Ya hemos hablado de dónde vienen escondidos los herpesvirus. En las neuronas son los nervios, ¿verdad? Entonces, por cercanía, yo puedo tener una lesión específica a nivel cerebral por un nervio que subió desde el trigémino, por ejemplo, que llegó hasta que de hecho así es como se dice que entra el herpesvirus el tipo 5. ¿Tienes que hablar del tipo 5, verdad? El tipo 1 que causaba el virus respiratorio. ¿Cómo le llamamos a la enfermedad? ¿Ah? La rinotraqueitis, ¿verdad? La AIVR, ¿verdad? La sigla. Pero el tipo 1 me genera respiratorio, pero el tipo 5 es nervioso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Entra por nervio trigémino, por lesión de boca o de nariz, el virus entra, se le pega al nervio trigémino y viaja hasta el cerebro y se saca en el córtex. Y lo que me genera son años de malasia a nivel del córtex, ¿verdad? Sí, esa fue lo mismo que vimos que no era eso. Ajá. ¿Ah? Esa la del. Sí, No, el bovino, la tipo 1 es el y el 5 es el cerebro, el caballo me quedo con el tipo 2. pero la verdad, a mí no me gusta nada. ¿Qué piensas?
¿Quedó claro? Pues el chiste es que por continuidad o el hueso se infecciona y le pasa la infección al cerebro. El oído se infecciona y le pasa la infección al cerebro. Lesión de la boca o de la nariz llega hasta el cerebro. Pero claro, eso son las vías más comunes. O la otra es que logran atravesar la barrera principal. ¿Qué es lo que pasa? Algunos virus, algunas bacterias logran subir. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la listeria o el caso del virus de la rabia? ¿Verdad? No sé si recuerdan ¿han escuchado hablar de este término? Transporte axonal, ¿qué es el transporte axonal? Que viaja por el axón. Entonces, básicamente es que el virus o la bacteria, supongamos que este es el axón, lo que hace el virus o la bacteria le va dando vuelta y se van amarrando y dándole vuelta al axón hasta llegar al sistema nervioso como tal. ¿Dónde va a llegar primero? A médula. Luego, si sigue avanzando, va a llegar al sistema nervioso, al encéfalo como tal. Entonces, por ejemplo, la listeria, la rabia, la vaca loca, se supone que llega, se supone que la vaca loca, la vaca sana se come la proteína, y esa proteína ingresa por el intestino y cuando se encuentra un nervio por ahí cercano, va bajo esta vía o bajo esta vía. Hay como dos hipótesis. Si llegan al sistema nervioso central por macrófago o llegan al sistema nervioso central por transporte externo. ¿Quedó claro? ¿Sí? O sea, la E. coli también afectaba La E. coli puede afectar el sistema nervioso, pero por la toxina, por las toxinas de la E. coli. Entonces, si lo que logra es afectar el cerebro o hace edema en el cerebro. Puede generar edema propiamente en el órgano del cerebro y en las meninges. Ok, entonces vean aquí. El chiste es que cualquier motivo puede afectar. ¿Y por qué es esto? Las neuronas no tienen la capacidad de guardar energía y no tienen la capacidad de guardar oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son altamente sensibles al daño y a la agresión. Me apretan el cuello 5 minutos y me muero. Porque les digo, las neuronas no tienen capacidad de almacenar cosas. Ocupa un flujo constante de sangre, ¿para qué? Para que haya un flujo constante de energía y de oxígeno. ¿Pero claro? Pues son de las pocas células que en isquemia o hipoxia rápidamente pueden ser afectadas. Entonces eso es importante recordarlo. Y además de que, recuerden que vimos al principio, son células que no tienen capacidad mitótica. Se murió, se murió. Son altamente susceptibles a los radicales libres, ¿verdad? Si recuerdan quiénes eran esos, ¿verdad? Pues cualquier proceso infeccioso de daño celular, etcétera, lo afecta como tal. Entonces, ¿cuál es el chiste aquí? ¿Recuerdan cuál es el proceso como una célula se la lleva? ¿Verdad? Comenzaba a hincharse, ¿verdad? Y si la agresión continuaba, la muerte. Entonces, eso es lo que le pasa a la neurona en cuestión de minutos. Comienza a hincharse y a partir de ahí la muerte como tal. Entonces, en ese proceso que comienza a hincharse, el término que utiliza es cromatosis, ¿verdad? Y en lugar de estupefacción, ¿recuerdan otros términos que utilizamos en cualquier caso pasado? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el? Hidratación, ¿qué más? Hinchazón, estupefacción. Recuerda que hablamos de generación globosa para la piel, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos términos, así, generalmente, aquí sería específicamente para neuronas. O sea, si ustedes ven, este término quiere decir que las neuronas están en proceso de hinchazón. Solo recordarles que aquí no está muerta, ¿verdad? Está en el proceso de el daño reversible. Entonces, el término más apropiado es la cromatosis. ¿Quedó claro? Y a partir de ahí, si el daño sigue, pues ya vendría la muerte celular. Y en este caso, lo que llamamos es la malacia. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, ahora sí, vuelvo a repetir, en este caso, a veces inclusive, depende de la causa del daño y la acción, y es tan rápido que no nos vamos a encontrar daños significativos desde el punto de vista celular. Simplemente las células muertas. ¿Quedó claro? Entonces, ahora sí, las neuronas mueren y viene el proceso de cicatrización. Ya sabemos que no hay capacidad mitótica, entonces no podemos esperar una lámina basal o unas células con capacidad de reproducirse y rellenar el espacio. Entonces, cuando la neurona muere, básicamente entran las células de la glía a recoger los restos muertos, ¿verdad? Y el espacio que queda vacío, entran los astrocitos a rellenar. Entonces, hay ausencia de fibroblastos. Entonces, ¿quién genera ese espacio, ese tejido fibroso dentro del cerebro? Los astrocitos.
¿Qué hacen estas? Ese espacio queda ahí, no movido. ¿Perdón? Ese espacio queda ahí, digamos, con el tejido de germinación y en este caso el cerebro, pero no removido. Exactamente, ese tejido fibroso queda de por vida, ¿verdad? Y en pequeña cantidad, tú vas a ver, vamos a crecer el cerebro normal, este sería un cerebro ¿sí? con el área muerta, ¿verdad? Entonces eso es un poquito de tejido fibroso, que no va a tener ninguna función, ¿verdad? Solo que hay que considerar que esto que perdí pudo haber sido el movimiento del miembro posterior, el movimiento de la boca, la ceguera como tal. Entonces, exactamente. Depende del tipo de adquisición. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, digamos, con el herpesvirus tipo 5? Viene y genera lesión de córtex, ¿verdad? Si el animal no se muere, ¿cuál es la secuela? Que el animal queda ciego. ¿Por qué queda ciego? Porque lesionó alguna parte del córtex relacionado con la violencia. Claro, que es la causa más común del que logra sobrevivir al herpesvirus tipo 5. Entonces, aquí el chiste es, nada más para que quede claro. Viene el virus, viene la bacteria, lo que ustedes quieran ponerle, mata neuronas, alguien tiene que encargarse de retirar ese tejido muerto, ¿verdad? Y luego vienen los astrocitos a tratar de reparar cómo, colocando tejido fibroso, pero automáticamente que eso va a repercutir en alguna parte del cuerpo. Que digamos, esos astrocitos entran a rellenar cualquier tipo de tejido celular que entonces. Ella se multiplica, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante qué es lo que hace. Ella se multiplica y lo que hace es depositar tejido fibroso, ¿verdad? Solo que lo que veníamos acostumbrados era decir, había una multiplicación de fibroblastos para poner tejido fibroso. ¿Qué es lo que cambia aquí? Que no hay fibroblastos. Entonces, ¿quién se encarga de poner tejido fibroso? Pero igual es tejido fibroso. Es tejido fibroso, ¿verdad? La diferencia es el tipo celular que lo hace. Pero a ese tejido fibroso, por yo lo sé, en la cultura se podría confundir, pero se llama tejido glial. Tejido glial. Reparación. No lo conozco, no lo conozco. O sea, es un tejido de reparación. Es lo que tapa el hueco, ¿verdad? Pero no viene de eso. Pero con ese nombre no lo recuerdo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora sí, características del daño. ¿Sí recuerdan estas dos de aquí, verdad? Entonces, digamos, la neurona puede morir por apoptosis o puede morir por oncosis y la fragmentación que ustedes conocen. ¿Qué me puede llevar a una apoptosis? Áreas de isquemia o hiperexcitabilidad. Exceso de algún neurotransmisor, entonces estimula demasiado a la célula y comienza a morir. Ejemplo, las intoxicaciones por organofosforados o organofosforados. ¿Quedó claro? Virus de la rabia o el virus de Born. Eso puede generar apoptosis de células. No sé si han escuchado hablar de este tipo, que es lo que de las ratas, ¿verdad? Entonces y es controlado porque se le pasa a los humanos, ¿verdad? Entonces puede ir desde diarrea sangrados hasta sintomatología. Y el vector principal son las ratas, ¿verdad? Y ahora, la necrosis. ¿Cuál es el término que se utiliza cuando está muriendo la neurona? Necrosis aguda. ¿Por qué agudo? Podríamos esperar un daño crónico al sistema nervioso. ¿Verdad que no? Porque se muere rapidísimo. Entonces siempre va a ser un daño agudo. No sé si logran ver, esa es una neurona normal. No sé si logran ver lo que está pasando aquí. ¿Qué logran ver ahí? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces más se reduce de tamaño. ¿Qué más le ven? Ven que aquí hay una correlación con hormoniza. Entonces, la literatura lo reporta como neurona roja. Entonces, cuando escuchen el término de neurona roja, básicamente lo que está diciendo es un oncosis neuronal en este caso. Y recuerden que siempre va a ser hiperagudo o agudo. Difícilmente va a encontrar una lesión crónica en cerebro. Y en las diferentes causas que pueden llevar a la muerte neuronal. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué les dijimos que eran los astrocitos? Son las células misceláneas que se encargan de salir de todo este virus. Entonces, yo puedo tener aumentos de astrocitos en dos momentos: en un proceso infeccioso o en un proceso de reparación. ¿Por qué de reparación? Que fue lo que vimos antes, ¿verdad? Entonces, la literatura reporta, cuando ustedes vayan a leer
descripción histopatológica de lesión del sistema nervioso, van a leer astrocitosis o astrobiosis. Esta es mal, esta es bueno. Cuando usamos el término de astrocitosis, hay un aumento de astrocitos cuando el sistema nervioso está siendo atacado. O sea, aquí hay una infección activa. Pero claro, entonces están tratando de ver cómo hace para estimular la respuesta inflamatoria. Solo cuando un proceso infeccioso o Exactamente, cuando hay un proceso inflamatorio activo, inflamatorio, exactamente, las neuronas están muriendo y eso despierta el proceso inflamatorio. Pero claro, no se utiliza ese término como tal. Ahora, resulta que el bicho superó el proceso inflamatorio, la presión, no se murió y tienen que venir a arreglar el hueco que quedó. Por eso usa el término de astrocitosis. Entonces aquí están reparando que no se murió, aquí está despertando su proceso inflamatorio de forma activa de la sociedad. Pero claro, ¿sí? Entonces, uno nos encontramos con necrosis y el otro nos relacionamos con cicatrices. Es la misma célula, en gran cantidad, en ambos casos, la única diferencia son que son momentos diferentes. Uno es el proceso activo de la agresión y el otro es recuperación. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios? Y es solo cantidad, no tamaño. En cantidad. La necrosis entonces está asociada a arriba. Ah, A la necrosis. el de arriba a inflamación activa, a agresión activa. Y el de abajo ya pasó el susto, el bicho no se murió y lo que están haciendo es limpiando y revisando todo lo que se alrededor. ¿Sí? Okay. ¿Qué sería microbiosis? Aumento de la célula de la. ¿Quién se aumenta aquí? De la microbiosis. O sea, aumento de la cantidad de macrófagos dentro del sistema nervioso. ¿Verdad? Y hay un término que se llama la célula T-bit, ¿verdad? O T-cells. Este de aquí, porque representa la unión de este de aquí. Básicamente, ¿qué es? Que va a haber un macrófago, depende del cuerpo extraño que esté tratando de eliminar, se juntan para formar una ¿recuerdan? Que hablamos de las células gigantes. Como una célula gigante, solo que el sistema nervioso celular. Ustedes lo que se dice son células gigantes. Ah, sí, porque vienen del macrófago. Pero el chiste es, varias células se agrupan para tratar de innovar algo que no puede innovarse por sí solo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora, degeneración waleriana y cromatólisis. ¿Verdad? Este término aquí se utiliza referente a la fibra, al axón, a la neurona, al axón dentro del nervio como tal. ¿Quedó claro? No sé qué logran ver aquí. Ven que se ve como unas bolitas como rosadas, ¿verdad? Esto que está aquí es el axón hinchado. ¿Quedó claro? Pero el chiste es que en este momento está sufriendo la neurona está sufriendo una agresión. ¿Quedó claro? Aquí estamos a nivel de un nervio. Lo que hice fue cortar el nervio, lo mandé a histopatología y eso es lo que se ve en la histopatología. Recuerden que dijimos que nos encontrábamos en los nervios, los axones, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo son axones hinchados. ¿Cuál es el término que se utiliza cuando el axón está hinchado? El proceso de agresión, degeneración. ¿Quedó claro? ¿Sí? Eso es del axón. Del axón. es un nombre grande. ¿Qué dijimos que era? ¿Qué se estaba hinchando ahí? El cuerpo de la neurona, ¿verdad? No, muy bien, pues. ¿Sí era ahí? Aquí, ¿quedó claro? ¿Y ese término aquí? Eso significa nervio inflamado. ¿Cómo le digo al cerebro inflamado? Al cerebro, al órgano como tal. Encefalitis. ¿Cómo le digo a un nervio inflamado? Esa palabra. Propiamente el del nervio, claro, los nervios que están todos en el cuerpo inflamados. ¿Quedó claro? El axón inflamado es degeneración waleriana. Ah. El cuerpo de la neurona. El cuerpo de la neurona inflamada, hinchada. Es la cromatólisis.
La neurona como tal es esta poli. No, El nervio, eso es el nervio, la tira gruesa, ¿verdad? Aquí estamos hablando a nivel microscópico, ¿verdad? ¿Sí? Ok, pues ahora sí, ejemplos de situaciones que me pueden afectar los nervios, las fibras nerviosas. Trauma, compresión, ¿verdad? ¿Por una compresión me puede afectar el nervio? ¿No? Es que, pues claro, un trauma que termina rompiendo. Pero ¿por qué? Por puro error, ¿verdad? Y lo que les hablaba de la escobilla moral. Nombre científico de la escobilla moral. Y por ahí anda una fórmula de la escobilla moral. Si algún día no lo ven en el porchero, la cama de la manquilla se la ¿quedó claro? Otra lesión que pueda estar presente a nivel de nervio, de fibra nerviosa, la desmielinización. ¿Recuerdan quién fabricaba la mielina? ¿Y? Ahora, una de las causas que puede hacer que las células nerviosas pierdan la mielina es falta de tiamina o intoxicación por déficit de cobre. ¿Quedó claro? Ahí no puede ser como más óptimo en exceso. Podría ser como una locura. No, hay una que se llama. Pero una locura puede ser. Se llama Esa es una genética, pero no es de la animal. Que va aprendiendo aquí. ¿Alguna pregunta de ahí? Esa última, entonces digo que era igual que la medicina, pero genética. Es genético. Es un ejemplo de eso. ¿La escobilla moral? La esclerosis. No sé, bueno, sí. Es que la esclerosis la entiendo, pero por tejido fibroso. Ok. Esos términos sí los recuerdan, ¿verdad? ¿Qué significaba malasia? Necrosis. Entonces, ¿qué es leuco? Blanco. ¿Qué es poli? Gris. Entonces, ¿qué significaría eso? ¿Áreas de necrosis a dónde? En la sustancia blanca del cerebro, ¿verdad? Aquí. ¿Áreas de necrosis a dónde? Entonces, eso sería una lesión de necrosis en el córtex cerebral, y aquí tendríamos una lesión de necrosis en la sustancia blanca, que puede ser el puente, sería la médula oblonga, la parte central del encéfalo. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí se ubican? ¿Verdad? Y eso es lo mismo, pero a nivel de médula. Mielomalacia, sustancia blanca de la médula, sustancia gris de la médula. Sustancia gris del encéfalo, sustancia blanca del encéfalo. ¿Quedó claro? No sé si logran verlo en las fotos, las lucecillas. ¿Gris o blanca? ¿Gris o blanca? Específicamente ahí donde está la lesión. Eso no puede ser un blanco, pero no hay que tener el blanco. No, eso no es la médula. ¿Quiénes son esos huecos aquí? Los ventrículos laterales, ¿quién está un poquito abajo de los ventrículos? Más para adelante. No, más para adelante. Ah. ¿Qué dijiste? Tálamos. Estamos viendo aquí son los tálamos y logran ver la lesión. Los áreas de malasia, el tálamo representa que es blanco, ¿verdad? Si logran identificar aquí, ¿verdad? Ven que la lesión está como en el centro. ¿Lo sería? Y no hay un término como. Bueno, no sé. Blanco y negro, blanco y gris. No, no. Quedó claro, pero lo que quiero es que si logran identificar las lesiones, entonces vean aquí la bronca.
Porque ustedes han visto la dificultad para sacar un cerebro, ¿verdad? Que se me fue el H, que por qué puse más de la Z, que por qué menos de la cuenta, etcétera, etcétera. La bronca es, saco el cerebro y cómo garantizo yo que lo que estoy viendo no lo cause yo como machete. Por eso es que hay que tener mucha práctica y mucha destreza para poder sacar el cerebro. Porque a veces, digo, lo que yo estoy sacando, los padres tantos que digo, mira, ya estaba la lección, no estaba. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y ahí solo Eso es. Ah, sí, esa lección es así. Que se ve como más pequeñito, ¿no? Es como un hueco. Esa lección es así, como se va a ver ahí, es la típica lección de virus tipo 5. Pero ¿sabes la historia del virus tipo 5, verdad? Es un herpes, ¿verdad? Que vive guardado escondido en el sistema nervioso. Entonces, el chiste es que el animal lo adquiere en fases tempranas de la vida, por algún motivo. Por nación, por decir en la nariz, en la boca, algo del virus, y se va y se hospeda en trigémenos y luego sube al sistema nervioso central, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente cuando se manifiesta el virus tipo 5, en animales jóvenes. ¿Cuándo? Después del destete, o animales que llevaron a la subasta, entonces lo compré en la subasta y me lo llevo para la finca. Entonces la queja típica es animales ciegos con coordinación motora luego del destete o luego de la venta a subasta. Me voy para la subasta, me compro 5 bichos, me lo llevo para la finca. A los 8 o 10 días, el animal está con patología nerviosa. ¿Por qué creen ustedes que manifiesta luego del destete o luego de la compra en la subasta? Bajan las defensas y el virus aparece, florece y genera áreas de malaria. Entonces la gente dice, mira, es que el bicho está dando vueltas en círculos, tiene la cabeza pegada contra la cerca, está ciego, no logra comer, trata de comer, lo debo poner como perdido. Y eso termina relacionándolo con un histórico de estrés y depresión que lo generó, un estrés que le generó depresión del sistema nervioso, del sistema inmunológico. Pero claro, generalmente los cuadros de virus tipo 5 se dan animales en comunidades inferiores a los 2 años de edad, que es la fase joven de los más propensos a aparecer. Les digo, siempre hay algo relacionado y una historia de estrés a la parte del destete, el cambio de finca, cambio del grupo de veránicos, y las lesiones correctas. Generalmente en el frontal pueden ir el fallo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Pero en esos 4 términos, ¿no? Y le dije que era malasia, pero ¿cuál? No sé qué. Y yo no sé lo que ¿Sí quedó claro? no sabía. No sé si logran ver lesiones ahí. Ah, él está un poquito hinchado, pero yo sé que la calidad está un poco mala. Pero no sé si logran ver la lesión específicamente. No son pares. Ah, ¿qué hace que el libro viendo? Ah, tenía un montón de puntitos. ¿Y este? ¿Y este? ¿Cuál es la lesión? ¿Cuál es la lesión? ¿Cuál es la lesión? El fondo oscuro, es el voz. ¿Queréis que esto le genere una sombra? Ahora, ¿sí? No, eso se puede poner. Ahí tiene una sombra. ¿Esto aquí? ¿Esto? No. Ah, no sé. Esto de aquí, yo estoy de aquí. ¿Cómo se llama? Ya tienes que saber eso. Eso no es nacido. ¿Verdad? No es, si no, hay un cerebro que no es enseñado. En una de las tablas sacamos un cerebro así. No me acuerdo de la próxima clase. Pues lo que estamos viendo aquí es depósitos de. ¿Es lesión o no es lesión? Pero así tan grande. Respecto a las meninges, el término sería meningitis, ¿verdad? No sé si logran ver las lesiones allá.
Ese cerebro está, si logra ver todos los daños, ¿verdad? Logran ver lesión aquí, logran ver lesión aquí, logran ver lesión aquí, logran verlo. Y todo eso, logran verlo. Sí. Entonces, ahora sí, hay diferentes patógenos que nos pueden llegar a generar eso. Puede ser supurativo, no supurativo o granulomatoso. Bacterias que pueden generar lesión granulomatosa. Entonces, yo puedo encontrarme, entonces ustedes van al material del año pasado, ¿verdad? Entonces, todas de los géneros de las colitobacterias, los micobacterias, ¿verdad? Los hongos que pueden generar las lesiones. La fiebre catarral, no. Fiebre catarral maligna de supuración. Bueno, no las Ah, estreptococos pueden ser supurativos. ¿Por qué creen ustedes que pongo esta palabra aquí? Igual, la misma historia. Recuerden que en la historia cuando vimos articulaciones, un viejo infeccionado llega a la articulación. Cuando veamos hígado va a aparecer la misma palabra. Si ustedes que la bacteria entra por ahí y vías antes se puede repartir en diferentes partes del cuerpo. Entonces yo puedo tener problemas articulares, abscesos hepáticos o puedo tener meningitis producto de una ónfalo de leche. ¿Quedó claro? ¿Sí? Esa de ahí, el edema, todo el mundo sabe las causas del edema, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta respecto a las causas del edema? ¿Cuál? ¿Esta? No, chao, ¿te refieres? Bueno, la foto es solo para mostrar la melanosis, no debería haber edema, ¿verdad? Entonces, no sé si logran ver cómo microscópicamente se puede observar la lesión de edema, que se acumula agua alrededor de las neuronas o de los vasos, los capilares sanguíneos dentro del cerebro. Y eso es lo que hace aumentar el tamaño. ¿Cuál es la bronca del edema del sistema nervioso central? Aumenta el tamaño, pero es imposible expandir las paredes de la cavidad craneal o el canal intervertebral. Y automáticamente se manifiesta en sintomatología nerviosa, dolor, descompensado, animal, todo lo que ustedes quieran ponerle. ¿Es claro? ¿Sí? Pero eso es a nivel de cerebro, no. ¿Bien? Cerebro. Sí, a nivel de cerebro, a nivel de nervios puede haber una inflamación, pero no va a repercutir tan fuerte porque la cavidad craneal no está afectando en este caso. ¿Sí recuerdan quién es este? Entonces, ¿cuál sería la causa de este de aquí? ¿Ah? Puede ser congénito, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? El líquido cefalorraquídeo que debe viajar desde los ventrículos hacia el espacio subaracnoideo no viaja. Entonces se queda pegado generalmente en ventrículos laterales y tercer ventrículo. ¿Quién puede estar obstruyendo? Puede ser una infección, una pelota de pus, algo de lo que vimos antes, o algo que obstruye el acueducto de Silvio, por ejemplo, ¿verdad? O un tumor que sale repentinamente y genera la fibrocefalea, ¿verdad? ¿Cuál es la bronca? Si el perro es pequeño y recién nacido, o el tenero es pequeño y recién nacido, el agua empuja el cerebro y el cerebro puede empujar la cavidad craneal. Pero recuerden que en jóvenes los huesos del cráneo no están fusionados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad hidrocefalia? Aquellos animales con aquellas causas. Pero claro, ¿cuál es la bronca en animales adultos? Que no se expande la pared. Entonces, comenzamos a tener animales con problemas neurológicos, convulsiones, ataxia, todo lo que ustedes quieran, y resulta que está con hidrocefalia. Parte de las causas. ¿Quedó claro? ¿Síntomas? Porque aquí no se ve la posición. ¿Cómo se llama esta posición? ¿Han escuchado hablar de estas aquí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes de la lista? ¿Qué significa EG? Traducido, ¿verdad? Y son varios, ¿verdad? ¿Cuál es la más común que siempre escuchamos? La bovina, la vaca loca, ¿verdad? Que sería cefalopatía espongiforme bovina. Pero también existen cefalopatías espongiforme felina. También existe la que dijiste vos, ¿vos? ¿Qué es lo que nos preguntó? Scrap, ¿verdad? Y también existe la de los alces, ¿verdad? Donde le da a los alces, ¿verdad? ¿Tienen los cachos?
Entonces, son proteínas defectuosas que le puede dar. Entonces, está la de los gatos, está la de las vacas, está la de los alces y la de las ovejas, que llama escrava. ¿Quedó claro? Todas tienen un principio. De hecho, por ejemplo, digamos, anda por ahí la política, porque antes, digamos, resulta que aparecieron gatos con sintomatología nerviosa, pero luego se descubrió, está entre la duda, porque luego se descubrió que esos gatos fueron alimentados con carne de vaca que venía de vaca loca. Pero los gatos comenzaron a manifestar sintomatología nerviosa relacionada con gato loco, ¿verdad? Que se llama así, pero era porque consumió, entonces quedó la duda si fue una proteína alterada propia de los gatos o una proteína alterada de las vacas que consumieron los gatos, ¿verdad? Que fue la historia que pasó con los humanos. ¿Por qué la vaca loca fue tanto alboroto en los 80s y los 90s? Porque al comenzar a aparecer gente con sintomatología nerviosa, que fue que esa gente consumió la carne de vaca contaminada, ¿verdad? Y comenzó a desarrollar sintomatología nerviosa. ¿Está claro? De hecho, por ahí no se han escuchado que dicen que el Alzheimer y el Parkinson podría ser también un tipo de esa proteína alterada que se manifiesta eso. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y el hombre viene, les con informe porque a la hora de ver el microscopio se le ven ese montón de huequitos que parecen los cuernos. ¿Quedó claro? ¿Quién era eso? Malformaciones. ¿Anencefalia sería? Nació sin cerebro, sin encéfalo específicamente. Porque el animal podría nacer con tronco y cerebelo, pero no sale sin encéfalo como tal. ¿Quedó claro? O un encéfalo de menor tamaño. ¿Sí entendemos qué es? ¿Sí entendemos qué es? ¿A qué le suena esto? Aliso, ¿verdad? No sé si logran verlo. ¿Verdad? Ahora, es importante recordar, no sé si ustedes recuerdan lo han abierto, el cerebro de las gallinas. Traten de hacerlo, o de los conejos. Ellos tienen, ven el cerebro normal, digamos, de un mamífero, por ejemplo, ¿verdad? El montón de circunvalaciones, lo ven, un montón de huecos y rayos y eso. El cerebro de los conejos y de las gallinas no es tan liso como este, pero tiene muchísimo menos que este aquí. Entonces, para que nunca digan que la gallina nace con bisencefalia. Obviamente no es tan liso como este, pero muchísimo menos que este. Entonces, como estamos acostumbrados a ver este cerebro, ¿verdad? Este montón de rayas y de surcos, esos van a ser un poquito más lisos como tal. Pero, si fuera una vaca, por ejemplo, estos óvulos está muy liso. Este cerebro hace representación de la bisencefalia. ¿Ah? ¿Y cuáles son los síntomas? Se ve como táxico. Ahora les un video que vamos a ¿Y por qué? ¿Por qué hay ataxia? porque hay hipoplasia. ¿Cuál es el por qué? ¿Cuál es la función del cerebro? Recuerden que el movimiento como tal es el corte cerebral manda el mensaje a los músculos de moverse, ¿verdad? Pero cuando esa información viaja desde el córtex hacia el músculo, a la pierna, al brazo para moverse, la información tiene que pasar por el cerebelo, porque el cerebelo es el que determina, ¿verdad? La calidad de ese movimiento. El cuerpo sabe que tiene que moverse en cierta amplitud, ¿verdad? ¿Quién determina esa amplitud y que el músculo vaya recto, que no se tuerza? El cerebelo. Entonces, lo que vimos al principio, una dismetría, una hipometría, una hipermetría, yo tengo que pensar dentro del paquete que el cerebelo puede estar dañado. ¿Por qué? Porque la calidad del movimiento la determina el cerebro. ¿Sí? Por eso es que el ser humano puede hacer. ¿Ah? Depende del nivel. Por ejemplo, digamos, porque digamos, hablo de movimiento caminar, pero por ejemplo, digamos, comer es parte del movimiento, hablar es parte del movimiento, tragar es parte del movimiento. Entonces, por eso te digo, entonces, supongamos que el animal está con hipoplasia, ¿verdad? Entonces, ¿será que solo le dificulta caminar? Pero sí puede comer, sí puede amamantarse, por ejemplo, entonces no habría tanto problema. La bronca es que eso, además de afectar el movimiento, después, vamos, un animal recién nacido que le afecta el empleo de succión, por ejemplo, no logra tragar, entonces ahí sí no sería tan compatible, depende de cómo esté pasando. ¿Quedó claro? ¿Sí? Porque recuerden que estamos hablando de todos los movimientos.
Preguntas o comentarios. ¿Están viendo para ver? ¿Eso de aquí? ¿A qué les suena esto? ¿Logran ver esa pelota que hay aquí? Entonces, ¿qué creen ustedes que es eso? Una meninge que prolapsó y creció más de la cuenta. ¿Pero encima de dónde? De los huesos del cráneo como tal. Entonces, este término aquí hace referencia a eso. ¿Qué sería? Una saculación o una bolsa que nace desde las meninges del encéfalo frontal. La espina bífida, así ya hemos hablado varias veces, ¿verdad? ¿Qué era espina bífida? En los canales vertebrales. No cierra, entonces queda abierto. ¿Y eso de aquí? ¿A qué le suena? Como en la médula. Médula. Entonces, ¿qué sería? Pues sería como la hidrocefalia, pero a nivel de la médula. Entonces, ustedes recuerdan que la médula espinal, en efecto, tiene un huequito. Es el canal, tiene uno, canal de espinal, creo que se llama, no recuerdo, ¿cierto? Pero el chiste es que por ahí también pasa líquido cefalorraquídeo. Entonces, si el flujo se afecta, así como se puede llenar los ventrículos del cerebro, también se puede llenar la médula como tal. Y eso se le llama de hidromelia. ¿Quedó claro? Es como decir, la hidrocefalia, pero a nivel de médula. O quistes, o sea, bolsitas de agua dentro de la médula se llama siringomelia. Espina bífida. Y no sé si logran ver aquí. Logran ver la cantidad de líquido. Entonces, lo que está pasando es que se expandió la pared de la médula y se llenó de líquido. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios? Paramos 10 minutos entonces para ya terminar la.